Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy quisiera analizar un tema, analizar más bien un fenómeno que se está dando en el cine en los últimos años, especialmente en el cine mainstream, en el cine de acción y aventuras, en el cine que busca, digamos, público masivo, que es la aparición, digamos, de los, de la boss bitch, creo que se dice en inglés, que son los personajes femeninos fuertes, pero que en muchos casos yo creo que se le da un enfoque que es equivocado o que es incluso contraproducente. Ahora me explico. Me estoy refiriendo a personajes femeninos que para mostrarlos fuertes en las películas los muestran como perfectos, invencibles, que no necesitan ayuda de nadie, que no necesitan aprender nada, que todo lo resuelven solas. Entonces se produce esta idea de un personaje más monolítico, ¿no? Que no hay un arco de personaje. Obviamente que se puede hacer lo que uno quiera en las películas, pero me refiero, desde el punto de vista narrativo, un personaje sin debilidades y que no falla nunca y que no se equivoca y que no necesita de nadie nunca y que no necesita ayuda y que logra todo y que todo le sale bien, ya por definición es contranarrativo, digamos, no se lleva bien en un mundo en el cual el conflicto es necesario y que es mucho más satisfactorio ver a un personaje sobreponerse a debilidades, sobreponerse a unas situaciones que las cuales parecen que no, que está en inferioridad de condiciones. Eso siempre funciona mucho mejor en el cine, especialmente de acción y aventuras, pero en general, que un personaje al que todo le sale bien desde el primer minuto y que nunca va a fracasar y siempre va a poder resolver todo por su cuenta. Hay un ejemplo típico que es el personaje de Rey de Star Wars, de la nueva saga de Star Wars, de The Force Awakens, y para adelante, ¿no? De la última trilogía de Star Wars, que bueno, se usó mucho el término de Mary Sue en el sentido de un personaje, bueno, que cumple estas características de que todo le es dado de entrada y que no necesita de nada más. Todo le sale bien, es perfecto el personaje. Y creo que es un buen ejemplo el de Rey. Sin embargo, bueno, cuando yo vi The Force Awakens, me caía muy bien el personaje de ella. Me encantaba la idea de esta nueva heroína en la saga de Star Wars, que en relación con los personajes de las trilogías originales, se podía generar esta cosa de un traspaso generacional que estaba muy bueno. Pero realmente pasó eso. Aparte, Daisy Ridley me caía muy bien, me parecía muy carismática, era encantadora el personaje de ella. Eh, pero claro, a lo largo de toda la trilogía, ella no sufre realmente ningún revés, en ningún momento. Siempre gana, siempre sale todo bien. Cuando tiene su primer enfrentamiento con Kylo Ren si bien es un poco inexperto, es nuevo, es un Sith que recibió mucho entrenamiento. Ella no recibió ningún entrenamiento, sin embargo, gana las peleas. Cuando ella gana las peleas con Kylo al principio, ya eso le hace mucho daño, en mi opinión, a la historia. Porque si gana cuando empieza, entonces después, cuando ella mejore, va a ser, ya no haber nada de qué preocuparse. Y eso es antinarrativo. Creo que pasa lo mismo con otros personajes, que yo, Capitana Marvel, por ejemplo, también es un personaje como muy estoico, que en todo caso su único defecto es dudar de sí misma, pero, pero nada más. No tener la completa seguridad de que ella es perfecta y ella tiene todo el poder necesario. Que está bien como una cosa educativa, pero creo que en una película no funciona muy bien ese tipo de ideas. Y además se agregan otras cosas que son, que es esa actitud, como decía, monolítica, ¿no? Un personaje no sonríe, no fracasa, no se enamora, ¿no? Esa idea de que, porque el enamoramiento, por ejemplo, que es una cosa que necesariamente a uno lo debilita, ¿no? Y pone en cierta forma el propio bienestar y la propia felicidad en manos del otro, ¿no? Entonces eso no va bien con el estereotipo actual de mujer fuerte e imbatible que quieren hacer. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que, claro, lo que sucede es que desde el auge del feminismo, creo que en Hollywood muchos guionistas o muchas guionistas empezaron a hacer como una responsabilidad, un peso de responsabilidad muy grande a la hora de escribir personajes femeninos.
se vieron frente a la necesidad de que cada vez que escriben un personaje femenino, tener que hacer una declaración de valores y de principios. Y entonces está esta cosa de que, bueno, no puede tener defectos, no puede tener fallas, no puede debilitarse o tener imperfecciones, porque esto pasa cuando ya el guionista se siente presionado, quizás por sí mismo, ¿no? Pero seguramente eso es un entorno cultural que generó eso, y especialmente en Hollywood, de ya no escribir un personaje, sino escribir un statement, ¿no? Perdón que uso la palabra en inglés porque no sé la traducción exacta cuál sería en castellano, pero yo no estoy escribiendo una persona, estoy escribiendo una declaración de principios. Y eso es muy malo para la creatividad, es muy malo para escribir una historia. Y creo que también es contraproducente para lo que quieren. Porque yo entiendo que yo no creo que los guionistas o las guionistas tengan malas intenciones detrás de esto. Al contrario, ellos quieren mandar un mensaje positivo a favor de las mujeres y para inspirar a las nenas chiquitas. Y eso está muy bien. Pero está generando un problema que ya el espectador, y no necesita ser un espectador experto, digamos, o muy cinéfilo ni nada por el estilo, el espectador empieza ya a tomarle el tiempo a eso y se dan cuenta que es aburrido, porque ya cuando uno escribe cuando uno en vez de escribir un personaje, escribe una declaración política o una declaración ideológica, ya todo es predecible después. Cuando un personaje es invencible por sí mismo, es predecible. Alguien me dirá, bueno, pero escúchame, como acá nosotros tenemos, por ejemplo, la película de John Wick, o teníamos, no sé, los que se acuerdan, las películas de Steven Seagal, cuando Steven Seagal era un actor de acción respetable, ya no lo es más hace mucho tiempo. Esas películas, es cierto, esas películas eran personajes que uno confiaba en que lo iban a ganar siempre. Y es cierto, pero son unas películas muy específicas, y si todos los personajes masculinos fueran así, serían también muy poco interesantes de vuelta, sería insufrible. Piensa en una hora de acción como el de Bruce Willis en Duro de Matar, por ejemplo. Un tipo que tiene que sobreponerse a una situación que lo supera, que desde el principio, o sea, primero pierde a la esposa, y después tiene que enfrentar una situación que lo supera completamente y tiene que ver con qué recursos lo puede lidiar. Cuando se enfrenta con los villanos, a veces los villanos lo hieren y el tipo tiene que sobrevivir a dura con puro esfuerzo. Cosas le salen mal, hay personajes que mueren a pesar que él no quiere que se muera, entonces está en permanente cuestionamiento eso, a pesar de que uno dice, bueno, es una película, el bueno va a ganar. Bueno, pero el personaje tiene que luchar mucho y no tiene todo controlado, ¿no? Estamos hablando de héroes de acción. Es verdad que Steven Seagal y John Wick parece que nunca van a fallar, ¿no? Pero quiero decir, son películas puntuales esas, o un género, si querés decir un género B, que yo no lo desprecio, me encantan las películas de John Wick, pero, pero cuando eso no puede tomar todo el abanico de personajes, porque si no, empieza a dejar de ser interesante, especialmente cuando eso está motivado por una cuestión de ideología y no una cuestión de narración, de escribir un personaje. Y repito, es contraproducente aparte, el objetivo que uno puede tener, que es comunicar, o decir, bueno, necesitamos más personajes femeninos en el cine que sean fuertes, que sean autosuficientes. Perfecto. Pero no se demuestra de esa forma, no se demuestra con estos estereotipos, que no tienen rajaduras. Porque el espectador ya los encuentra poco interesantes y predecibles y realmente no inspira a nadie, porque en la vida real a las personas no se nos da todo de una y todo bien de entrada y no tenemos reveses, no fracasamos, no nos equivocamos, no tenemos defectos, eso no pasa. Todo el tiempo hacemos macanas, hacemos cagadas a nosotros, nos equivocamos, cometemos un error o no nos salen las cosas, no nos salen a pesar de hacer los esfuerzos que uno quiere hacer, y es así, en la vida es así. Entonces, creo que ese es un problema que aparece. Obviamente que hay excepciones, pero veo que es un problema que aparece especialmente en todo lo producido por Disney y Marvel, pero más que nada en el cine mainstream está pasando eso. El problema es que acá quiero pasar ahora del tema de, cuando una película pone por delante de sí un mensaje político ideológico, se convierte en un panfleto. ¿Cuál es el problema con el panfleto? El problema con el panfleto es que el mensaje
toma el espacio número uno de importancia en la película. Todo lo demás queda en un segundo plano. ¿Y qué pasa generalmente? Y pasa que los personajes se convierten en títeres que están funcionando para comunicar ese mensaje. Ya no son personajes propiamente dichos, sino son una herramienta para comunicar algo nada más. Y eso generalmente va en contra del cine, va en contra de contar una historia o una narración. Es menos interesante. ¿Se puede hacer un panfleto? Por supuesto que se puede hacer lo que quieras. Un buen ejemplo de un cine panfleto es la película Haz lo correcto de Spike Lee. Es una muy buena película. Es un panfleto porque el mensaje es lo más importante de la película y los personajes de cierta forma son una herramienta, pero de cualquier forma los personajes están bien construidos y conectan y funciona muy bien y logra enviar su mensaje y lo hace muy bien. O sea que no es que decir, no, esto no se puede hacer. Pero eh, cuando se ve mucho el mensaje, la parte panfletaria empieza a tomar mucho control, especialmente los personajes femeninos en este caso, entonces empieza a pasar esto, empieza a pasar de que los guionistas están como con un peso, con un arnés encima. Con un peso, una responsabilidad sobre los hombros que no es escribir un buen personaje, sino es que mandar el mensaje correcto. Y creo que eso es perjudicial. No es que estoy indignado ni nada por el estilo, pero sí veo que es un problema. Por ejemplo, hay una serie que a mí me gustó mucho que se llama Mindhunter. Me gustó tanto la serie que la vi 2 veces. Una lástima que se haya cancelado porque era excelente. No sé, bueno, los que no lo hayan visto les cuento. Mindhunter cuenta la historia real de una historia que empieza a fines de los 60, a principios de los 70, en los cuales unos agentes del FBI se empiezan a dar cuenta que hay ciertos tipos de delitos que ya no pueden estudiarse con las mismas teorías que los crímenes comunes. Por ejemplo, empiezan a aparecer asesinatos que no tienen justificación, o sea, los asesinos seriales, gente que comete crímenes sin una justificación clara aparente, o sin la justificación clásica aparente, ¿no? Que es decir, bueno, que es un crimen que sea por venganza, o por enojo, o por dinero, no. Gente que actúa inexplicablemente por motivos psicológicos que ellos no pueden entender. Entonces, ahí empieza a aparecer, por ejemplo, los asesinos seriales. Entonces, hay una gente que empieza a notar este tipo de cosas y dice, bueno, necesitamos empezar a investigar y a separar este tipo de crímenes como una categoría nueva y empezar a hacer por lo menos a intentar armar una ciencia atrás de esto para perseguir a estos criminales. Y, y así es como, bueno, recluta a otro agente que tiene mucha experiencia en el campo y van a buscar a una psicóloga muy reconocida que trabaja en una universidad prestigiosa porque necesitan una ayuda, una psicóloga para que los ayude a tratar de empezar a crear unos perfiles criminales novedosos, revolucionarios para esa época. Es muy interesante porque se arma este equipo, ¿no? De todas formas, lo que va pasando es que ellos tienen que ir entrevistando a asesinos seriales que están presos para empezar a aprender qué los motiva y empezar a generar como una literatura y un conocimiento. Es muy interesante todo esto. Bueno, a lo que quiero ir hay un momento en la serie en la cual de un pueblo los llaman a ellos para que vaya a interrogar a un sospechoso, un asesino de un hombre que es sospechoso de haber matado a una nena muy chiquita, de 12 años creo. Y como no pueden estar seguros, quieren ver si ellos, con la experiencia que ya tienen, por lo que estudiaron, pueden lograr hacer que confiese. Este agente, perdón, va y lo empieza a entrevistar. Y en un momento, él intenta hacer que el asesino se sienta, o posible asesino se sienta mm, como sin presión. Entonces empieza a usar un vocabulario muy, muy desagradable con respecto a las mujeres. Como para ponerse a la altura de él, como para hacerle parecer al asesino que, bueno, que él está en un entorno donde ellos piensan como él, entonces él puede expresar lo que él quiere. Entonces dice algunas palabras, dice una palabra que en inglés es la C-word, no la quiero decir yo porque, bueno, son palabras muy feas, pero dice esa palabra, ¿no? Referido a las chicas, como a las víctimas, digamos, con palabras muy, muy desagradables, porque eso es lo que como el asesino piensa. Y entonces él, poniéndose a la altura y usando ese lenguaje, el asesino se suelta y en un momento confiesa. Entonces logra la confesión. ¿Y qué sucede? Cuando la psicóloga que está en el equipo se entera de eso,
se entera de que el detective usó ese vocabulario y hizo esa referencia terrible, como casi poniéndose él en un lugar de un asesino o de alguien que desprecia profundamente a las mujeres, algo muy misógino. La chica toma una reacción de enojo total, al punto tal que va y reporta a los superiores lo que pasó, y en un momento todo está a punto, está a punto como de casi de cancelar el proyecto de ellos, por lo que pasó, porque es muy inapropiado de parte de él, y la chica está enojadísima por lo que él hizo. Y eso me resultó muy chocante, porque dije, esta chica que es psicóloga, que es aparte súper inteligente, número uno, número uno en su campo, que están trabajando juntos para generar esta nueva área de la criminalística, ve que este agente con la que ella trabaja, que también es un tipo muy sagaz, usa obviamente un truco para que un asesino confiese el asesinato de una nena. Y el truco funciona y logra arrestarlo. Y ella, obviamente, como está en el equipo, ella entiende que lo que está haciendo el detective es un truco psicológico para lograr que el asesino destrabarlo y que diga la verdad. Y que logra el objetivo. Sin embargo, reacciona de una manera que en mi opinión no se condice con el personaje. ¿Por qué? Porque la reacción es una reacción de hoy en día, es una reacción de la postura políticamente correcta de hoy en día. Hoy esa palabra no se puede decir. Esa palabra no se dice. Entonces, es más es un mensaje digamos, sobre lo que pasa actualmente, culturalmente, que lo que el personaje realmente haría. Que es claramente entender que lo que hizo el agente es poner una trampa al asesino para que el asesino caiga y listo, entenderlo como eso. No entenderlo como una gran ofensa, una barbaridad, cómo decir esas palabras. No se condice. Faltaba que en un momento miraran a cámara y dijeran, estas palabras no hay que decirlas, gente, por favor. Entonces eso rompió, en mi opinión, un poco el personaje de esta mujer, porque era muy obvio que ahí entró justamente lo que decía antes, lo del statement. Era necesario comunicar esa idea. Querían comunicar eso, no podían dejarla pasar. De todas formas, después no se rompe nada en la serie. Después todo sigue igual. Entonces es más obvio todavía que esto era solo por el mensaje. Entonces pasa eso. Ese problema creo que estamos dando hoy día. Sin embargo, podemos hablar que en la historia del cine y en años recientes hay muchos personajes importantes de mujeres fuertes que son muy buenos. Por ejemplo, el primer ejemplo que se me viene a la mente es Molly's Game. Creo que le pusieron el juego de la fortuna, protagonizada por Jessica Chastain. Una película muy buena de Aaron Sorkin. Y ahí tenés un buen personaje femenino, una chica muy inteligente, muy sagaz, que pasa por mil desafíos y los supera, pero que aparte tiene sus defectos, hace sus macanas, no es moralmente incuestionable. Y ese es un gran personaje femenino. Y es una película de los últimos 10 años. Pero aparte hay un historial. No es que la historia de cine está vacía, ¿no? Leia era un personaje de mujer fuerte. No era una dama en aprieto siniestro. Y para acá tenemos un montón. Tenemos, qué sé yo, el personaje de Gloria de Gina Rowlands en la película de John Cassavetes. También me sorprendió, bueno, lo que este clima cultural genera, por ejemplo, es que Jennifer Lawrence en una entrevista el año pasado hablaba sobre cuando estaba trabajando en los Juegos del Hambre y dijo, bueno, lo que pasa es que yo era la primera, era la primera protagonista de una película de acción protagonizada por una mujer. Eso no había existido antes. Y eso es falso. Al mismo tiempo que Jennifer Lawrence está diciendo eso, me imagino atrás de un vidrio que están Mila Jovovich mirándola, ¿no? Pues Mila Jovovich que hizo el quinto elemento, hizo la saga de Resident Evil. Me imagino a Kate Beckinsale de la saga de Underworld también mirando por la ventana. Ellen Ripley, uno de mis personajes favoritos de toda la historia, ¿no? Sigourney Weaver de la saga de Alien, diciendo, pero pará, yo llegué 30 años antes que vos. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Que Jennifer Lawrence no conoce la historia del cine? ¿No conoce la historia de la industria donde ella trabaja? Yo creo que sí la conoce. Pero creo que ella dijo lo que ella cree que había que decir. Lo que el clima cultural la llevaba a decir. Entonces, bueno, creo que se generó esa especie de burbuja. Que no es buena. Que no es buena a la hora de escribir cine, ¿no? A la hora de escribir personajes. Y que es contraproducente, porque al final genera unos personajes femeninos que no son interesantes, sino porque no son personajes. Creo que llegó la hora de parar con eso. Creo que está pasando un poco ya.
y empezar a lograr una reconciliación, de ya no tener que vivir más el personaje de la mujer fuerte o el mensaje feminista de una película, tiene que ir en contra o tiene que necesariamente chocar contra el personaje masculino y generar una diferencia bien evidente, porque eso justamente es muy panfletario hacer las cosas así. Creo que es tiempo a una reconciliación, digamos, de terminar con eso y volver a escribir personajes, como corresponde. eh, Personajes con desarrollo, con un arco dramático. Es mucho más satisfactorio cuando un personaje se cae, fracasa, le salen las cosas mal, se equivoca y al final logra sobreponerse, logra salir adelante, logra hacer un cambio de mentalidad, logra a través del coraje y de bueno, y justamente y del cambio de una mentalidad poder terminar triunfando o logrando lo que quiere o triunfar por encima del villano. Eso es mucho más satisfactorio, es mucho más interesante y aparte el personaje como que se lo gana, no lo tiene de entrada regalado, se lo gana a fuerza de sufrimiento, de sangre y de esfuerzo. Entonces, bueno, de eso quería hablar yo, más que nada. Pues es un tema que me parece importante y que lo veo viendo en los últimos años en el cine, que se da mucho, y que creo que muchos y muchas guionistas todavía sienten como ese peso sobre los hombros cuando escriben una mujer y, y sienten esa obligación a enviar el mensaje. En lugar de escribir un personaje femenino, dale protagonismo, hacelo fuerte, hacelo muy inteligente, perfecto. Se me ocurre el personaje de Anya Taylor-Joy en la serie de Gambito de Dama. Está muy bien ese personaje. Está muy bien ese personaje. Excelente. Bueno, queremos más de eso. Y menos de Capitana Marvel, ¿no? Me parece. Así que bueno, eso es todo lo que quería hablar. Bueno, hace poquito justamente vi una película que es de 2020 que se llama Emily la Criminal, Emily the Criminal, protagonizada por Aubrey Plaza. Aubrey Plaza es una actriz muy asociada a las comedias, creo que es más, su trabajo más famoso es el de la serie Parks and Recreation. Es muy buena comediante, tiene un estilo muy particular y es muy buena, pero acá se mandó a hacer un personaje, digamos, dramático. La película es un thriller policial, muy independiente, pero muy bueno, en el cual, bueno, ella es una chica que, apremiada por cuestiones económicas, empieza a hacer algunas cosas fuera de la ley. Y se va, como dice el título, Emily de Criminal, se va convirtiendo en criminal. Y es un excelente ejemplo de un personaje femenino bien construido, porque justamente pasan dos cosas. Por un lado, es muy inteligente, hay muchas cosas que le pasan en su vida que justifican las decisiones, digamos, inmorales, ¿no? En la esencia, empezar a cometer crímenes y entrar en el delito. Pero al mismo tiempo, tampoco la película la justifica. Entonces la película ni la justifica, o sea, no la absuelve, pero tampoco la condena. Es un personaje complicado, es un humano. Es una persona que la ves en la pantalla, gran trabajo de ella, porque es como que el nivel de autenticidad que ella logra con el personaje es fantástico. Y cuando ella tiene actitudes, digamos, o demuestra su fortaleza de carácter, suena tan real, pero choca tanto con la realidad, que está muy bien llevado a fondo eso. Y es un gran ejemplo, un excelente ejemplo de un muy buen personaje. De eso queremos más también. Queremos más el en Ripley, y queremos más el Emily de Criminal, y queremos más también Kate Beckinsale y Alice en Resident Evil. Ese entretenimiento quizás de menor valor cinematográfico, pero que está muy bien. Estaba pensando en la película Lucy también, la de Scarlett Johansson, que bueno, es un personaje, ahí es un buen ejemplo de un personaje que también, que casi desde el principio no fracasa, digamos, lo interesante de la película es ver, a ver qué nuevo poder va a poder tener a medida que desarrolla esta super fortaleza mental. Y es muy divertida la película igual. Que yo quiero ver más personajes femeninos de acción, y me encanta ver eso, pero veo que esta especie de limitación por parte de los guionistas en mucho cine que se hace actualmente, y que creo que es hora de liberarlo eso. Creo que no necesitamos más ir a los extremos para compensar lo que antes faltaba, quizás. Ya podemos equilibrar de vuelta el péndulo y volver a escribir los personajes como personajes y no como declaraciones de principios. Bueno, espero que les haya gustado. Si, me encantaría debatirlo. Si quieren decir algo en los comentarios, son bienvenidos. Por favor, si pueden, suscríbanse, pongan like. Y bueno, nos vemos muy pronto de vuelta.